Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí comenzando esta semana con el amigo Gonzalo Gervás en controles de emisión y con el flaco Germán en la puesta a punto de este programa. Esta semana, no sé si arrancó la zafra o qué, pero hay un montón de presentaciones de libros que no vamos a tener el gusto de poder ir mencionando una a una, pero bueno, quiero simplemente decirles que el viernes se va a presentar el libro Falsas Ventanas de Claudia Mengual, que nos ha llegado aquí a La Máquina de Pensar. Eso se va a presentar el viernes 6 a las 19:30 en la sala de conferencias del Teatro Solís. Pero también ese mismo viernes a las 19 horas el libro Aceptación de la Tristeza de Álvaro Ojeda se presenta en la Casa del Autor, ahí en Agadu, en la sala Mario Benedetti. El 5 de mayo, simplemente en el Cabildo de Montevideo, a las 19:30 horas, se presenta otra novela llamada Amores Cimarrones, Las Mujeres de Artigas, de Marcia Collazo Ibáñez. Esto es de editorial, Banda Oriental. Y después tenemos otras presentaciones que iremos comentando a lo largo de la semana. Por ejemplo, tenemos también la presentación de La Canción de los Duendes de Jorge Arbeleche, pero eso va a ser el lunes 9 de mayo, o sea, va a ser la semana que viene en el Espacio Cultural Contemporáneo Fundación Unión Latina y en Plaza Independencia. En fin, a lo largo de la semana trataremos de ir más o menos mechando estas presentaciones, pero en realidad hay mucha cosa en la vuelta, o sea, muchos libros en la vuelta, hablemos correctamente. Pido y exijo morfina. Pido y exijo morfina. Esta es la introducción para decirle cómo le va a Gabriel Peveroni. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás, Gabriel Peveroni? ¿Qué es esto que estamos escuchando ahora? Lo que escuchábamos era, bueno, un cortito ahí publicitario de MC Morfín, que es la obra que se está presentando los miércoles en Café La Diaria a las 21:30 horas. Es un unipersonal, una performance poética, no me toca a mí definirla, pero es eso. Pronúnciese MC Morfín y no Mac Morfin, como dicen algunos, porque se escribe igual, pero esto es MC porque es un rapero. Exacto, sí, es un personaje, es un MC Morfín. MC se le dice a los raperos. Eminem, por ejemplo, es un MC. Bueno, los raperos son MC, digamos. Después está el DJ, es como decir el que está al frente, es el frontman, digamos, el cantante vendría a ser, digamos. Bueno, ya el rap ya es una cosa bastante institucionalizada en este mundo contemporáneo, digamos, globalizada, y bueno, igual vale la aclaración, porque ese MC se confunde un poco con el Mac, y es una pelea de cómo se dice o debe decirse, que no es por ponerse puntilloso, simplemente porque no significa lo mismo. O sea, claro, para nada, digamos. Claro. En este caso estamos asistiendo a un monólogo teatral en homenaje, dice, al dandy Roberto de las Carreras y otros tantos poetas. Nosotros en La Máquina de Pensar pusimos otros tantos poetas morfinómanos, pero bueno, hay el hilo conductor aquí es la morfina. Sí, el hilo conductor, yo creo que los hilos conductores son la morfina y la poesía. O sea, las dos en parte como adicciones, o como, más que adicciones, como sustancias que contaminan, que pueden contaminar a personajes, a épocas, a una época. En sí es un homenaje, creo que sí es un homenaje muy personal a determinada poesía uruguaya, montevideana, sería más estricto, que viene del 900 hasta acá. O sea, creo que no sé a dónde conducirá todo esto, pero Morfín es un personaje que me vino a mí a salvar un poco, entre comillas, mi distancia con la poesía,
y en cierto modo la reencuentro con el teatro. Entonces es como un pacto ahí a medias entre la poesía. Yo escribí 3 libros en los años 90, hace mucho tiempo. Después dejé de escribir, escribí más bien novela y teatro. Y bueno, esto salió como un chorrete en el año 2005 y... ¿Lo hiciste pensándolo para el concurso del Centro Cultural de España? No. Sí, porque sí, fue el pretexto. O sea, un concurso que disparó el tema de hacer monólogos. Claro, fue el primer concurso que hubo solos en escena que organizó el CCE. Yo en ese momento estábamos terminando de hacer Groenlandia en la... iba a decir en la Torre de los Panoramas, en la Torre de las Telecomunicaciones, allá arriba, y claro, porque una cosa lleva a la otra en cierto modo. Y me acuerdo que en aquel entonces Nicolás Becerra, que era uno de los actores de Groenlandia, que lo conocí para ese espectáculo, él me dijo, bueno, ¿y por qué no te escribís algo para el concurso que se viene ahora? Y bueno, y ese fue un poco el pretexto. Yo lo escribí en parte para él, para Nicolás, en ese momento. Y bueno, digamos, fue lindo el momento porque fue en 2 o 3 meses tuve que resolver eso, meterme de vuelta, y me metí por ese lado, que tenía que ver en algún caso con mis lecturas favoritas, aunque en realidad ahí dejé la puerta abierta para que entraran otras cosas y meterme desde otro lado a la poesía. La idea es sencilla, pero parece un poco arriesgada, o parece, digamos, no fácil que funcione, ¿no? La idea de poner este rapero o drag queen o un transexual o una especie de Rod Stewart o David Bowie, un glam, de rock glam, alguien que no se sabe exactamente qué es, pero que de alguna forma personifica la poesía de principios de siglo, del 900, y bueno, está la famosa foto de Julio Rexig inyectándose morfina, obviamente están todos los temas de Roberto de las Carreras, que fue, digamos, que se le disparó en el Boulevard Sarandí, un marido celoso, en fin, está Delmira Agustini, que también como terminó sus días, ¿no? A los 27. O sea, la idea de vincular todas esas figuras con ese rock, o esas figuras de rock, en principio parecía atractiva. El tema es que lo difícil es que funcione, ¿no? Funcione esta figura recitando o declamando o diciendo poesías de Delmira Agustini, de Roberto de las Carreras, de Julio Herrera. Y mías. Y tuyas, mechadas están en medio. Porque están todas, claro, porque es un poco todo eso. Es como, en eso por eso es un rapero, un rapero es también, digamos, toda la cultura del hip hop es una cultura también que tiene que ver con el intertexto, tiene que ver con el robar, tiene que ver con el sampleo. Sí. Entonces, un poco la estructura aparte de eso. O sea, con alguien que supuestamente está contando una historia que no le pertenece, o que le pertenece de retazos. Él es un personaje, hay una historia, también se puede resolver de diferentes maneras. Creo que la puesta en escena que hizo Gustavo Bianchi en este caso con Martín Castro, o sea, Nicolás Becerra en este caso quedó a mitad de camino, porque bueno, en algún momento la quisimos llevar a escena con él. Pero eso son cosas de un pasado que de repente pueden ser del futuro. Por eso ellos, yo les planteé a ellos en determinado momento de hacerla, porque cuando hice Exterminio me encantó ver a Martín Castro y como actor y bueno, también puede haber diferentes formas de hacerla. O sea, ellos de repente hicieron hincapié en una forma, en una apuesta que a mí me gusta mucho, pero también podrían haber tomado por otro lado, digamos. Yo fui a verla y también se puede, en un momento la vi o la interpreté o la viví como más que un personaje que está condensando todo este espíritu, como si fuera el propio espíritu, digamos, del 900 que va a través del siglo XX montevideano, ¿no? Y va viendo todas esas avatares, ¿no? O sea, de un siglo XX que empieza como muy entretenido y de repente en algún momento se burocratiza, él grita contra un país que se convirtió en políticos y leguleyos y abogados y con sus hijos gordos
lados y, ¿no? Y hace un... Sí, esa es, bueno, eso no solo está en el texto, sino que es un poco la búsqueda que hicieron Gustavo y Martín en la puesta en escena. O sea, ahí el personaje pasa a ser más, Morfín pasa a ser más como un espíritu, como algo que está ahí, que está recorriendo, en el que entran de repente... Y que en ese momento está en la baja. Exacto, y que está en la baja, bueno, pero claro, sí, está en la baja, pero tiene como una autoestima alta también. Y después revive también. Y revive, ¿no? y va y viene, y le sale alguna historia personal o algunas cositas. Sí, es eso, digamos. A mí también, o sea, tiene una cuestión de desafío en eso de unir un poco mis caminos teatrales con la poesía. También tiene que ver con mi posición, no sería muy grueso decir mi posición, pero sí me deriva en torno a qué se hace con la palabra, con la palabra poética. O sea, yo participé siendo muy joven de muchos ciclos de poesía, de algunos momentos de cuando se empezó a trabajar mucho con performance, con danza, con música. Participé en algunos espectáculos de eso, vi muchos espectáculos me acuerdo de Luis Bravo, de Héctor Bardanca en su momento, de la gente de Ediciones de Uno. Yo también elaboré alguna cosa con Luis Pereira, me acuerdo de un espectáculo que hacíamos Lenin, los pterodáctilos y yo, con Luis Pereira, Lauro Marado, allá en la prehistoria, en Laberinto. O sea, y llegó un momento en que me aburrió mucho todo aquello, o sea, y no creí más, porque también hay una cuestión de cualquier cosa que hagas, desde fútbol, karate, poesía, claro, o sea, tenés que creer en lo que haces. Sí, yo en ese momento empecé a sentir que los poetas nos reuníamos, éramos como muy cerrados, como que aquello se cerraba mucho sobre sí mismo, que era poco, como que no veía que pasara nada importante por ahí, y descreí, bueno, también dejé de escribir, o sea, tiene mucho que ver con esas crisis. Entonces, sí reinterpreto acá el tema de que me parece, o sea, ¿a qué voy? A que para mí es una poesía, o sea, para mí Morfín es un texto poético que debe ser interpretado por un actor. O sea, yo ahí me voy para mi casa, o sea, o me pongo como espectador, que no puedes o sea, una suerte de toma, o sea, no es que diga los poetas no pueden leer o los poetas no podemos leer, pero sí también. Es como ponerlo en tela de juicio y decir, bueno, esto es un texto poético para ser interpretado, pero qué mejor que lo interprete un actor, que también en sus idas y vueltas, porque también ahí hay un asunto con escaparle a toda aquella herencia de la declamación, ¿no? A toda... Pero de todas formas, ese actor, por más que también lea interprete tus poesías, está, insisto, diciendo versos de Edelmira, versos de Julio Herrera, y eso de Juana, ¿no? Entonces, de alguna forma vincula la alta cultura con esa cultura popular que puede ser el rap, el hip hop, el rock, toda esa, ¿no? Hay una mistura de eso. Sí, aunque yo creo que alta cultura, de repente a veces le ponemos con mayúscula cosas que en su momento no fueron tan alta cultura. En el caso de Juana, de repente puede decirse, bueno, sí, claro, ella cuando era muy joven la premiaron demasiado, cosa que ella lo pagó en cierto modo difícil, porque fue un trance difícil para ella en su vida de haber sido tan famosa y tan expuesta y tan mediática a lo que era la época, digamos, aquella cosa de Juana de América y todo, cuando creo que la complicó tanto que varias generaciones no supieron de repente interpretar o leer a Juana, a la Juana que estaba, la persona, la poeta. Creo que es una de las poetas principales, y hay textos hermosos y muy fuertes que recién ahora creo que siempre. Alguno lo está viendo, la sensualidad de Juana aparece en manifiesto. Exacto, porque siempre quedó como, ¿viste? Pero creo que sí, que vos decís el rock, pero lo que pasa es que ahora es más fácil vincular una cosa con la otra. Pebroni, se me terminó el tiempo. Bien. Pero lo que vamos a hacer es decirle a los amigos que nos están escuchando que se puede, de alguna forma, es otra vía para consumir poesía, ir a MC Morfín, que está los miércoles a las 21:30 en el Café La Diaria, ahí en Soriano 770, ¿no? Exacto.
Sí, y es un lindo momento ahí para pasar, digamos. Y sobre todo una cosa que yo fui, y que es un gran elogio, ¿no? Termina antes de lo que uno cree, o sea, uno se queda con ganas de más. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Por primera vez en Uruguay, llega el Cirque Éloise de Canadá. La mejor compañía de la vanguardia circense mundial presenta Rain. Escrita y dirigida por Daniele Finzi-Pasca. Rain. La magia del color, la emoción y el humor, combinados con la técnica más perfecta de las artes del circo contemporáneo. 5, 6, 7 y 8 de mayo en el Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Con tarjetas del comercial, 20% de descuento. Rain. Ciclo de charlas sobre fondos concursables del MEC. El lunes 2 a la hora 17 se realizará en Montevideo, en la sede del MEC, Reconquista 535. Martes 3, hora 11, en la Casa de la Cultura de 33. Lunes 9, hora 17, en la sede del MEC. Se realizará por videoconferencia para todo el país. Fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Rosana Taddei en vivo, martes 3 de mayo en Teatro Solís, Sala Zabala Muniz. Rosana Taddei en vivo, más banda, más invitados. Martes 3 de mayo. Entradas en Red UTS. Campaña de lucha contra el dengue 2010-2011. ¿Sabía usted que podría estar criando al mosquito Aedes aegypti en su casa? Entre el 2 y el 6 de mayo estaremos visitando algunas casas del barrio en busca de posibles criaderos y presencia de larvas. A su vez, solicitamos a quienes puedan colaborar de manera voluntaria, acompañando en tareas informativas al equipo desde el lunes 2 al viernes 6, en el horario de 8:30 a 12:30, nos envíen sus datos, nombre y teléfono a municipiob@gmail.com. Participe, ayúdenos, brinde información y permita que visitemos su vivienda. Solicite a los visitantes la debida identificación. Municipio B, Intendencia de Montevideo. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Curopa y Olivera en recital. Rubén Olivera y Diego Curopatua en Sala Zabala Muniz. Y aprendí a amar, me metí en el fondo de tus recuerdos buscando alivio. Con Andrés Pigato, Martín Muguerza y Fernando Natán. Viernes 13 de mayo, 21 horas, Sala Zabala Muniz, Teatro Solís. ¿Y qué dirán cuando se despierte en la noche más negra? Curopa y Olivera en recital. La alegría me ayude a subir. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien
semblant. Mon sang est noir et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie c'est la paix, yeah, la vie c'est la paix. La vie c'est la paix, chacun à son tour, à son amour. La vie c'est la paix, c'est la paix, la vie c'est la paix. La vie c'est la paix, chacun dans l'honneur aura son bonheur. La vie c'est la paix. Dofinembe, dojale, dokai domayi, obeke kule, kankayon dafa. La vie c'est la paix, yeah, la vie c'est la paix. La vie c'est la paix, chacun à son tour, à son amour. La vie c'est la paix, c'est la paix, la vie c'est la paix. La vie c'est la paix, chacun dans l'honneur aura son bonheur. Mi benefe, io ena che fi mon fe, fi mon benefe, ne fine do, mi benefe. Salif Keita nació en 1949, es un reconocido cantante y compositor del pop africano. Este músico procedente de Malí, de la República Malí, es conocido como la voz de oro africana. Keita nació en la ciudad de Joliba y fue marginado por su familia y apartado de su sociedad por ser albino, signo de mala suerte en la cultura mandinga. La vie c'est la paix, yeah, la vie c'est la paix. En el 84 se trasladó a París para alcanzar una mayor audiencia. Su música combina ritmos tradicionales de África Occidental y influencias europeas. Keita ha triunfado en Europa como uno de los grandes cantantes africanos, pero su obra ha sido criticada por su tendencia al caos y la improvisación musical. Salif Keita nos va a estar acompañando durante toda esta semana y es una de las formas, de las mejores formas que tenemos de darle la bienvenida a Rodrigo Rey Rosa. ¿Cómo andás, Rodrigo? Bien, gracias. Rodrigo Rey Rosa es de Guatemala, es un escritor y traductor que vive actualmente en la ciudad de Guatemala, pero que al terminar sus estudios en su país residió en Nueva York y posteriormente se trasladó a Tánger, a Marruecos, donde conoció nada más ni nada menos que a Paul Bowles y donde cruzó con él uno de sus talleres de escrituras. Bueno, ahí Bowles tiene una vinculación. También conociste posteriormente, obviamente, a alguien como Miquel Barceló, que también está enamorado de África, en este caso la República Malí, o de Malí, que y de este hombre que estábamos escuchando, ¿no? Sí, yo conocí a Miquel precisamente en casa de Bowles en el 90, si no me equivoco. En Marruecos. Miquel llegaba de... En Tánger, lo conocí en la casa de Bowles en Tánger, ¿sí? Miquel llegó a visitar a Paul para pedirle que escribiera un texto de ficción sobre su trabajo en Malí. Y, pues, y eso... ahí hablamos amistad con Miquel. Y ahí terminó también en un libro. Hoy estaba hablando con Pérez Ferrer que hay ilustraciones y hay una traducción también que creo que te incluyó, ¿no, Rodrigo? De una traducción de un texto de Bowles. No entendí la pregunta. Yo traduje el texto que escribió Bowles para Miquel y lo traduje yo solo. Fue
anterior a una traducción que hicimos con Jim Ferrer de un texto muy curioso, surrealista de Bowles, que hicimos en colaboración, ese sí lo hicimos en colaboración, Jim Ferrer y yo, un texto de corte surrealista que era una especie de experimento de escritura automática a dos manos entre Paul y el hijo de un editor que luego se volvió un fotógrafo bastante conocido, que hicieron, creo que escribiendo cualquier cosa que se dijera en la habitación donde estaban, en el apartamento de Bowles, y también sacando libros al azar de la biblioteca y haciendo también referencias a las noticias del periódico y la radio. Y el título tiene un nombre extraño, se llama el jefe T.A. Odutola, el Obgeni Evi de Ijebu Odi, es un título nobiliario africano y es como de un ejercicio de escritura automática a cuatro manos, ¿no? ¿Sí? Rodrigo, bueno, yo le voy a aclarar a los amigos, a los que nos escuchan, que vos sos un escritor que tiene muchos libros publicados, novelas, libros de cuentos, volúmenes, y que también, bueno, tenés esa vinculación con Miquel Barceló, con este pintor mallorquín que dirigió el número de Matador. La revista Matador es una revista anual, una revista de casi 200 páginas, que cada año se la dan a un artista o a un escritor para que dirija, edite todo el material que hay adentro de Matador. Bueno, este año, 2011, la dirigió Miquel Barceló, y ahí hay artículos, fotos, cuadros, bueno, obviamente poesía, todo está seleccionado por Miquel Barceló, es parte de su gustos, digamos. Y ahí te incluye con un artículo que yo diría que es uno de los principales de esta revista por el impacto que genera. La verdad, si te parece, podemos conversar de este artículo que se llama La Caja de los Truenos y que tiene que ver con algo que ocurrió en Guatemala en el 2009. Sí, Miquel me llamó un día para contarme el proyecto de Matador y me preguntó si tenía algún texto para darle, que no tenía en ese momento yo, pero esta noticia estaba aquí en el aire y yo se la comenté y Miquel me dijo que si podía escribir algo sobre eso le podría servir, entonces me puse a trabajar en eso. Como digo al inicio del artículo, lo que hago yo es, digamos, ordenar una serie de noticias de prensa y declaraciones en la televisión acerca de este caso tan insólito de un abogado, digamos, muy prestigioso y de una familia muy prominente, digamos, aquí, que antes que publicó no sé cómo decirlo porque es complicado, un vídeo póstumo en el que decía que si el video salía al aire era porque ya había sido asesinado, y efectivamente esta grabación salió al aire el día después de que él muriera, y él acusaba de su muerte al presidente de la República y a su esposa y a los colaboradores cercanos del gobierno. Y al cabo de varios meses se descubre que realmente Rodrigo Rosenberg No, pero no contemos al final todavía, no me cuentes el final. El extraordinario asesinato de Rodrigo Rosenberg está vinculado aquí. Se trata de un famoso abogado que en el 2009 salió un DVD en la televisión aparecía este abogado diciendo que si ustedes están viendo estas imágenes significa que yo he sido asesinado, que me han dado la orden de que me ejecuten, y seguramente esa orden partió o bien del presidente, o bien de la mujer del presidente, o bien del entorno del presidente, y lo van mencionando. ¿Por qué? Porque yo tenía un cliente, asesoré a un productor que fue presionado por este entorno para que, bueno, se vinculara a un banco, etcétera, etcétera, y yo le dije, no acepte esa presión. En fin, ocurre ese asesinato, aparece el cadáver de Rodrigo Rosenberg después de ese video, obviamente lo ve toda Guatemala, y ahí hay una historia
Rodrigo Rey Rosa, de lo que es la historia de Guatemala reciente, ¿no? Uno escucha esto de alguien que fue ejecutado y bueno, ya es como que se activa una serie de prejuicios o de antecedentes y de lo que está ocurriendo en la historia reciente de Guatemala. Sí, digamos, para mí lo más curioso del caso es que todavía hay gente que se niega a creer, digamos, la versión oficial, ya, digamos, ya la cosa juzgada, que, como sabes, desvincula del crimen al presidente y a la primera dama y apunta en una dirección completamente sorprendente. Pues hay gente, sobre todo de ese entorno, digamos, de la élite económica y de poder, que todavía creen que eso es un montaje y que creen que todavía hay mucha tela que cortar. Entonces se vive aquí una especie de esquizofrenia acerca de este caso. Rodrigo Rey Rosa, todavía no hemos terminado, no está resuelto yo creo que técnicamente el crimen en sí, pero los móviles desde luego todavía no están completamente claros, ¿no? La historia es espectacular, pero lo que les quiero decir a los amigos que nos escuchan, que obviamente cuando salió ese video con la historia reciente de los últimos 30 años, digo, de escuadrones de la muerte, de paramilitares, o sea, el hecho de ejecutar a alguien, apareció como muy plausible para la población, y esto generó movilizaciones a nivel de universidad, movilizaciones de estudiantes para derrocar o para pedir, justicia con respecto a este hombre que había sido ejecutado. Después de la pausa, les vamos a contar cómo culmina una investigación que se hizo neutral, que vino instituida por las Naciones Unidas, que fue planteada una investigación exhaustiva como nunca y que aparte está muy bien contada en el artículo, y qué fue lo que dejó en claro esa investigación. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Campaña de lucha contra el dengue 2010-2011. ¿Sabía usted que podría estar criando al mosquito Aedes aegypti en su casa? Entre el 2 y el 6 de mayo estaremos visitando algunas casas del barrio en busca de posibles criaderos y presencia de larvas. A su vez, solicitamos a quienes puedan colaborar de manera voluntaria, acompañando en tareas informativas al equipo desde el lunes 2 al viernes 6, en el horario de 8:30 a 12:30, nos envíen sus datos, nombre y teléfono a municipiob@gmail.com. Participe, ayúdenos, brinde información y permita que visitemos su vivienda. Solicite a los visitantes la debida identificación. Municipio B, Intendencia de Montevideo. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Más uruguayos que trabajaban y sus derechos conocían, como veían que otros podían, fueron a llamar a uruguayo. Hace 4 años eran solo 3.000, hoy son más de 20.000 y vamos por más. Queremos que muchos más trabajadores y trabajadoras independientes accedan a la seguridad social que por derecho les corresponde. Ahora, nuevos colectivos pueden ser monotributistas. Infórmese en las oficinas del BPS de todo el país o en www.bps.gov.uy. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. El lunes 9 a las 18 y a las 20 horas en el Auditorio Nelly Goitiño se exhibirá Testigo de Cargo de Billy Wilder con la actuación de Marlene Dietrich y Tyrone Power. Prosigue así el ciclo Mujeres de Película que presenta Cine Arte del Sodre en el Auditorio Nelly Goitiño. Localidades al precio de 40 pesos. Entrada libre. Para socios espectacular. De Cinemateca y Cine Universitario. Club El País 2x1. Los hechos históricos. Al tiempo que los caudillos de la campaña se iban sumando a las fuerzas de Artigas y quedando a sus órdenes,
se conformaba el heterogéneo ejército oriental. Organizado en infantería, artillería y caballería, esta última constituyó la parte más importante. Los jinetes de las fuerzas regulares iban armados con lanzas de moarra, media luna, sable corvo y mosquetón, mientras el resto empuñaba tacuaras con tijeras de esquilar, sables, cuchillos, pistolas y trabucos. El fusil de chispa y la bayoneta fueron el armamento de la infantería. Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos esta comunicación, esta entrevista con Rodrigo Rey Rosa. Estábamos comentando su artículo La Caja de los Truenos, en la que, bueno, un abogado famoso en Guatemala envían un video a la televisión diciendo que si me han visto, si me ven este video, quiere decir que he sido asesinado, he sido ejecutado, y que la orden partió del presidente o del entorno presidencial. Dice Rodrigo Rey Rosa en este artículo: durante varias semanas a partir del asesinato y la difusión del video, decenas de miles de guatemaltecos manifestaron en protesta por la sangre derramada de Rodrigo Rosenberg, a quien elevaron a la categoría de héroe y mártir. Había serios problemas de corrupción en el gobierno y particularmente, en fin, la cuestión es que en la ONU, a petición de un sector de la sociedad civil guatemalteca y auspiciado por la ONU, había una comisión se llama la CICIG, que hizo un análisis de este caso muy complejo, ¿no?, de cómo fue ejecutado Rodrigo Rosenberg, y por ejemplo analizó, esto me causa gracia, más de 100.000 llamadas telefónicas entre celulares para ver, ¿no? ¿Y qué concluyó? Digo, no vamos a leer todo el artículo porque está notable, pero vamos a pedirle al autor del artículo, Rodrigo Rey Rosa, que nos diga qué concluyó esta comisión neutral. Bueno, la conclusión fue que el mismo Rodrigo Rosenberg había pagado a unos sicarios a través de interpósita persona para que lo ejecutaran a él. Las personas que contrataron a los sicarios eran, se supone, ese caso todavía no está juzgado, pero están en la cárcel los autores intelectuales o cómplices de Rosenberg en su propio asesinato. Eran primos de su primera mujer, empresarios también de una reputación, entre comillas, intachable, que Rosenberg aparentemente les dijo que había un extorsionista que lo estaba molestando y él se quería deshacer de esta persona, y estos señores acceden a arreglar el asesinato, solo que él no les dice que él es la víctima. Era él. La última orden era él, o sea, él dice ahí, como explico, en cierto momento él se pone en contacto con el jefe de los sicarios y les dice, la persona sale en este momento en bicicleta, y era él mismo el que salía a dar este paseo. Claro, él por celular iba diciendo, va a salir a dar una vuelta en bicicleta, se va aproximando ahí. Él hace una llamada, o sea, él hace una llamada, la llamada crucial, minutos antes de que lo maten, y dice, ahora sale el objetivo, ¿no? Y Rodrigo, lo matan a, 300 metros de su casa. Y ahí se descubre, esta comisión internacional o auspiciada por la ONU, descubre que Rodrigo Rosenberg, este abogado que había denunciado mediante el video, la verdad, en realidad se había mandado a ejecutar a sí mismo por interpósitas personas, a través de, era una especie de suicidio, digamos, pero una especie también suicidio, claro.
de suicidio, ¿no? Bueno, se mandó a matarse a sí mismo y que casi hace voltear a todo un gobierno que tenía problemas de corrupción, porque obviamente nadie podía creer que este hombre fue así, se mandó a matar. No, de hecho, hay gente que todavía se niega a creerlo, y acusan más bien a la ONU y a todos los comisionados de la CICIG de corruptos y de vendidos, y es o sea, hay una especie de esquizofrenia que no se ha terminado, porque la verdad es que el caso es tan complejo que es muy difícil explicarlo linealmente y menos en unos minutos. No, claro. Pero el asesinato de Rosenberg, según su versión, está relacionado con el asesinato de un empresario para quien él trabajaba y su hija. Y lo que es más desconcertante es que eso sí es un caso juzgado. Se acaban de condenar a los sicarios que mataron al empresario y a su hija, son los mismos que ejecutaron a Rosenberg. Entonces, es la misma banda, ¿no? Entonces eso abre otra línea de investigación que todavía no se ha terminado. ¿Cómo es que si Rodrigo Rosenberg se mandó matar a través de esta banda, esa misma banda es la que mata a su ex cliente? No, y también que esa hija tenía aparentemente sí. Estaba casada y tenía una relación con Rosenberg sentimental muy digamos ardiente. Una hipótesis podría ser que precisamente que ese Rosenberg tenía una relación sentimental con la hija de este señor, y que este señor se oponía y lo mandó a matar, y mataron a este señor y a la hija. En fin, más allá de que es una cuestión muy compleja, muy violenta, Rodrigo Rey Rosa, muy violenta, lo que abre como un abismo es lo que pensaba, lo que pudo haber pensado, lo que pudo haber imaginado Rodrigo Rosenberg para hacer toda esta puesta en escena. Por eso ahí hay, yo siento como un área tan oscura que es difícil de interpretar todavía, pero parece que hay intereses cruzados más allá de una posible apariencia o locura de Rosenberg. Parece que no hay nada inocente en esto, ¿verdad? La acusación desde luego fue maliciosa. Si él sabía que no había sido el presidente ni su entorno quien ordenó su asesinato, y digamos que si eso hubiera tenido una especie de justificación política, no le quita, digamos, la falsedad a sus declaraciones. No, está claro. Y hay una manipulación de la gente que hace el vídeo y la que lo aconseja. Yo creo que sí, él debe haber estado en un estado psicológico inestable, y posiblemente gente muy cercana a él le dio el empujón para darle este giro político, digamos, tener una muerte útil en medio de la tragedia del asesinato de la mujer que él amaba. Y luego hay, o sea, yo creo que no es justo, digamos, tratar de agotar el caso en una conversación. No, pero es un caso. De todas formas, sí da un poco el clima de actuar en Guatemala, ¿no? Es una especie de opacidad y esquizofrenia en el público que se puede creer casi cualquier cosa. Este artículo, para los amigos que nos están escuchando, fue escrito, está fechado en Guatemala en septiembre del 2010, del año pasado. O sea, todas las informaciones van a septiembre del 2010, pero es un caso que ocurrió, en mayo del 2009, creo recordar. Pero también ahí hay una cuestión de fondo, me parece, Rodrigo, que es la cultura de la violencia, ¿no? De mandar a matar gente. Desde luego. No, yo creo que eso es lo más grave. O sea, el hecho de que estos empresarios, que todavía hay mucha gente que los considera víctimas, pero que están en la cárcel, que mandan a ejecutar a un señor que ni conocen porque alguien les dice que está extorsionando a otro señor sin ningún escrúpulo, ¿no? Eso es, según yo, lo más relevante, ¿no? Que existe la cultura de la justicia por propia mano, sin ningún escrúpulo, y inmediato, porque sí es muy eficaz. De una semana a otra se ejecuta este plan, y así ocurren cientos y tal vez, no sé, miles de asesinatos al año por encargo, ¿no? El sicariato es también una empresa, un negocio que va muy bien acá.
En un momento planteas que este es uno de los cerca de 6.450 casos de asesinato ocurrido en el 2009 en Guatemala. Sí, y de los cuales, según las cifras que se manejan, creo que el 2% de los casos de asesinato llegan a ser sentenciados, ¿no? O sea que sí, esas cifras hablan por sí solas. Sin duda. Y digo, vos que estás viviendo ahora ahí, Rodrigo, ¿hay un avance, digamos, para, por ejemplo, el hecho de que haya una comisión de la ONU? Por lo menos a mí me parece que eso implica un avance con respecto al pasado reciente. Digamos que sí, no, hay un sector de la sociedad que fue el que tuvo la iniciativa de pedir esta comisión. Creemos eso, pero yo diría que la mayoría de la gente ve a la CICIG con malos ojos, como una intervención, digamos, que pone en peligro la soberanía del Estado. Y sí, digamos, si uno ve los periódicos, yo diría que el 80% de las columnas de opinión son contra la presencia de la CICIG, y un 20%, pero sí un 20% muy, digamos, muy definido y muy claro está a favor. Pero digamos que yo diría que entre la población hay una, tal vez la mayoría no confía en estas investigaciones, y creo que también es el resultado de nuestra historia de corrupción, digamos, larguísima, que nadie cree a nada, es una especie de escepticismo permanente. Pero nadie cree ya nada. Pero ya nadie cree ya nada, pero por otro lado hay una resistencia a que venga comisiones auspiciadas por la ONU, que yo me imagino que lo mismo que ocurre aquí en Uruguay. Porque se supone que la ONU es bueno, digamos, con cierta razón, hay una especie de escepticismo incluso de la ONU, que en la ONU hay también corrupción, que es cierto, pero los grados son muy diferentes, ¿no? Pero sí, aquí a Casesana todavía podrías, de la semana pasada, encontrar recortes de prensa que lo consideran un corrupto, que probablemente hizo mucho dinero y que probablemente el presidente y el gobierno le encargaron que armara este caso para exculparlos, que parece más difícil de creer, pero con el grado de inverosimilitud de este caso, casi cualquier cosa cabe, ¿no? Este caso desde el punto de vista ya no de social o de la justicia, sino desde el punto de vista de la ficción, Rodrigo, yo creo que también este caso bordea la inverosimilitud, ¿no? Es muy maquiavélico, muy complejo, una persona armando toda una puesta en escena. Bueno, en un momento planteas que podía ser hasta una manipulación de gente de su propio entorno, Rosenberg, diciéndole, por ejemplo, podía ser que tenía una enfermedad mortal y que ya se iba a morir, entonces mejor hacer un suicidio, en fin, un suicidio útil. Pero sí, el mes pasado salió un artículo en el New Yorker sobre este mismo caso, pero con información recabada hasta finales del año pasado, donde ya se había comprobado el hecho de que los sicarios de Rosenberg son los mismos del empresario para quien él trabajaba. Y creo que porque es tan inverosímil ese detalle, fue excluido del artículo. Yo creo que este caso presentado como una verdad directa y aparente no es creíble. Creo que el articulista o el reportero del New Yorker excluyó eso porque creo que no es asimilable para el público norteamericano. Sí, no lo iban a creer. Y vos, como escritor de ficción, ¿no te sentís tentado a novelar esto o crees que es imposible novelar? No, yo creo que no hay nada imposible. Yo creo que que tal vez hace falta un poco más de tiempo para digerirlo, pero creo que es más interesante como un caso de no ficción y investigar cuando sea posible más a fondo lo que salga, porque eso sí es uno de los pocos casos donde se ha llegado tan a fondo en una investigación seria, porque aquí generalmente casos de este perfil se borronean y no se llega nunca al fondo. En este caso, gracias a la investigación, digamos, imparcial de la CICIG, sí se llegó muy a fondo en los hechos materiales, ¿no? Y creo que eso abre un camino para una investigación más profunda, pero creo que todavía no se puede hacer de manera concluyente. Y de verdad creo que sería una lástima hacerlo ficción. Creo que esto da para un caso de investigación, digamos, a fondo, para un libro, no para un artículo. Y
que no, yo sí creo que sería un desperdicio volverlo ficción. O bueno, no, tampoco. creo que, pero que sí abre toda una brecha, ¿no? En la imaginación criminal, porque sí, no hay precedentes jurídicos de un caso así que yo sepa o que yo haya encontrado. Hay muy pocos, incluso en ficción. Yo encontré hay un texto de Javier Poncela, satírico y cómico, donde un hombre sí se manda a asesinar y luego